Hoy vamos a hablar para continuar con nuestra historia de Antioquia con un antioqueño muy desconocido en la Guerra de Independencia, que es Juan de Dios Morales Estrada. ¿Quién es Juan de Dios Morales Estrada? Rionegrero, hijo de la ilustre ciudad de Río Negro. Juan de Dios Morales es un joven abogado muy culto que encuentra un gran oidor español. Resulta que de España vino gente muy importante. Antioquia, como hemos dicho, era una tierra, digamos que muy encerrada en sí misma. Recordemos que está ubicada en la cuenca del río Cauca, que fue descubierta y conquistada por las huestes de Francisco Pizarro, pasando por Belalcázar y terminando con Jorge Robledo, quien funda la capital. Una cuenca muy diferente a la cuenca oriental, que es la de Santa Fe. Recordemos que en un principio Antioquia pertenece muy al sur, porque las huestes de Pizarro vienen del Perú, del Gran Virreinato del Perú. Recordemos que eran 4 virreinatos: el Perú, el Río de la Plata, la Nueva Granada y México. Y cuando hablamos de la Nueva Granada, estamos hablando de la Capitanía General de Venezuela y de la Presidencia de Quito. Quito une a el Perú con la Nueva Granada, pero la Presidencia de Quito hace parte del Virreinato de la Nueva Granada. Muy bien. Antioquia, en medio de ese aislamiento, solamente tiene un desarrollo minero, como hemos explicado, allá pues en el nordeste, norte, bajo Cauca, nordeste, donde se fundaron esas viejas poblaciones de Remedios, de Zaragoza, de Yolombó, de Cáceres y Cancán, el famoso Amalfi. Y posteriormente toma fuerza cuando esa minería baja de importancia, pues toman fuerza las ciudades de Río Negro, Medellín, Santa Fe de Antioquia y Marinilla. Eso es Antioquia. Muy bien. En Río Negro nace este personaje, Juan de Dios Morales, Morales Estrada, rionegrero. Llega un oidor, el famoso Mon y Velarde, español, y le dicen: vaya usted, organice Antioquia, que vemos esa región muy perdida. Y entonces Moni Velarde se mete a la provincia, recorre la provincia y se encuentra que había mucha riqueza y mucha gente inquieta e importante. Moni Velarde descubre a Juan de Dios Morales en Río Negro e inmediatamente ve en él un hombre muy útil. Y Moni Velarde se encariña con él y lo mantiene a su lado. Moni Velarde es trasladado a Quito por el rey de España. Moni Velarde es trasladado a Quito y se lleva a Juan de Dios Morales. Por eso es tan desconocido acá, porque Juan de Dios Morales fue un personaje muy importante en el Ecuador, es decir, en Quito. Allá, Moni Velarde posteriormente después es retirado por el rey de España y regresa a su España, pero Juan de Dios Morales ya ha sentado cabeza en Quito, la famosa pues presidencia de Quito. Y entonces allá lo coge la invasión napoleónica.
Allá se percata de que Napoleón ha invadido España, se percata de las dificultades entre los dos reyes, padre e hijo, Carlos IV, Fernando VII, se percata de la abdicación de Carlos IV por las presiones del mismo pueblo español, lo que ya explicamos en el famoso motín de Aranjuez, abdicación en cabeza de su hijo, todo por cuestión de que el amante de la reina era el primer ministro del rey, el famoso Manuel Godoy. Eso, aunado a la invasión napoleónica, que aprovecha esas disputas familiares para disque ir a ser de conciliador. Y pasa la frontera, pero pasa con todo el ejército francés. Y no contento con eso, les ordena, los apresa y les ordena abdicar. O sea que presos los dos reyes, Carlos IV, Fernando VII, abdican la corona, y entonces Napoleón le entrega la corona de España a su hermano, José Bonaparte, el famoso Pepe Botella. Y ahí es donde España estalla y no aguanta esas cosas, y se forma una atmósfera muy complicada, muy difícil de entender, porque el mismo pueblo español es el que se molesta tremendamente por verse invadido por franceses, cuestión que nunca la habían y nunca la soportarán. Y entonces comienza la guerra de independencia. Eso es lo que da lugar a la formación de las cortes. O sea, las cortes españolas, que son como los fueros de las ciudades. Recordemos que el reino de España es fundado porque se aunan los distintos reinos, o sea, se aunan las distintas cortes. Por eso España es un país de regiones, y por eso hoy es tan diferente Cataluña a los vascos, a los asturianos, a los andaluces y a los mismos madrileños. Es un país de regiones, o a los extremeños. Entonces, se reúne una junta que desconoce a Bonaparte, a José Bonaparte. Pero viene Napoleón entonces militarmente y empieza a tomar control de todos estos territorios al ver esas juntas, y la junta se va arrinconando. La junta termina arrinconada en Cádiz, que queda sobre la costa. Cádiz es una ciudad costera. La ciudad de Cádiz, que es una ciudad antiquísima, fundada por los cartagineses, por Amílcar Barca, el papá del gran Aníbal. Ese es Cádiz. Es llamada antiguamente Gades. Entonces, allá se ubica la junta y solamente tiene cierto control allá. La junta desesperada empieza a llamar gente de las Américas. Y entonces ahí es donde viene don Antonio Villavicencio, iniciando 1810. Pero hagamos un breve retroceso a 1809 con Juan de Dios Morales, porque Juan de Dios Morales, cuando ve todas estas cosas que están ocurriendo, recordemos que era una persona culta, que era un abogado, que era un gran estudioso, que llegó a tener mucho prestigio en Quito, porque llegó a ser defensor de pobres o defensor de reos indefensos. Entonces tuvo mucho contacto con el pueblo, se conectó pues con las clases más desvalidas de la sociedad quiteña, pero era un gran profesor de Derecho, fue un gran catedrático de Derecho en la Universidad de Quito, y por todos esos contactos fue miembro de la Comuna de Quito, de la Comunidad de Quito, se asoció para el servicio público
y participó en la construcción de grandes obras viales urbanas, fue secretario de la Real Audiencia, y todo eso es reconocido como que lo hizo con gran competencia. Él tuvo una dificultad con los españoles en 1806 porque, digamos que lo sacaron de esos puestos públicos. Y entonces él alimenta un resentimiento con las autoridades españolas. Recordemos que los españoles hacen la distinción entre españoles europeos y españoles nacidos en América. Ahí hay un problema. Entre otras cosas, es el gran odio que tiene Bolívar hacia los españoles. Esa clasificación de estratos sociales. Entre una cosa ser el español europeo y otra cosa ser el español nacido en América, o sea, hijo de españoles o nieto de españoles, que es el caso de Juan de Dios Morales. Entonces, Juan de Dios Morales se siente airado, molesto por esas suspensiones en el cargo y empieza a alentar en otros, que recordemos que es profesor de Derecho, que tiene prestigio en las clases populares, y empieza a concitarlos a todos, aprovechando lo que está ocurriendo con Napoleón Bonaparte. Es que ese es el tema interesante. Hay una crisis de gobernabilidad, porque el español en España tiene las cosas muy claras, es contra Napoleón. Sin embargo, el mismo español también tiene una problemática. ¿Cuál problemática? Pues quiere a su rey, pero también se siente cautivado por las ideas revolucionarias francesas. Cuando habla la Revolución Francesa de que, bueno, aceptemos una monarquía, pero constitucional. Constitucional, es decir, sometida a la Constitución, no a la voluntad irracional o al capricho de un rey, que fue la Constitución francesa de 1791. Entonces, todas estas cosas inquietan a los españoles y crean mucha confusión. Si eso lo crearon, esa confusión en España, imaginémonos en América. En América. Porque entonces empieza acá a pensar todos estos señores cultos. Es decir, allá hay una problemática y entonces América, ¿qué? Porque no ven claro que las autoridades españolas acá en América estén preparando entonces obras militares de defensa de la invasión napoleónica, porque se supone que Napoleón vendrá de Europa a América a tomar control de los territorios españoles en América, porque Napoleón tiene como rey a su hermano. Y no ven los criollos, llamémoslo así, esa voluntad política clara de los españoles americanos. Y entonces eso es lo que aprovechan estos próceres de 1809. La parte interesante de Morales es que estamos en 1809, no en 1810, 1809. Entonces él, en 1809, un año antes del 20 de julio de 1810, acá, que es el que nosotros tenemos como en la cabeza, ya era una persona importante en la presidencia de Quito, tenía grandes talentos, tenía un carácter firme, atrevido como buen antioqueño que era, y él formó un plan de trabajo para establecer una junta de gobierno igual a las juntas que se habían o que se estaban formando en España, que terminan reunidas en Cádiz. Es él. Y él reúne gente, unos ecuatorianos reconocidos, por ejemplo, Francisco Javier Ascasubi, es uno de los que él logra ir reuniendo en tertulias. Y miren lo que hace, que es la parte más apasionante y más interesante que hace Morales. Es cómo asume el poder, cómo se toma el poder por el derecho. Él acude como buen profesor de derecho al poder constituyente.
O sea, está muy imbuido de la Revolución Francesa, está muy imbuido de Locke, de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot, de Hobbes, de Newton, de toda esta gente. O sea, es una persona muy preparada y entonces miren lo que hace. Forma un plan para establecer una junta de gobierno, designa a los miembros que debían componer esa junta de gobierno y, vea, elabora unas actas de poderes. Actas de poderes, es decir, se toma el trabajo de decir, Pedro Pérez, del barrio tal, de la ciudad de Quito, identificado como tal, confiere poder a Juan de Dios Morales. ¿Para qué? Se forme una junta. Esa es la parte apasionante. Cómo él se recorre los barrios de Quito, que ya conocía, con sus amigos, mueve las tertulias y dice, necesito que me hagan estos poderes. Y riega poderes por todas partes en 1809 y empiezan a llegar esos poderes. Confiero poder al señor Juan de Dios Morales para que en mi nombre y representación, como ciudadano, ante lo que está ocurriendo en Europa, haga una junta de gobierno. Esa es la parte interesante. Así se hace una revolución con todos los visos de legalidad. Y eso es un tema súper apasionante para, por ejemplo, ensayar en lo que está pasando en Colombia, porque en Colombia han desconocido la voluntad del pueblo. O sea, desconocieron al constituyente. ¿Cuándo? Cuando se negó, se omitió el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Es que eso no puede ser. Si el pueblo es consultado y el pueblo dijo no, es no, porque es la voluntad soberana del pueblo. Voluntad soberana del pueblo. Los poderes constituidos que no pueden desconocer la voluntad del pueblo, como el Congreso, el Ejecutivo de su momento, presidente Santos, y la Corte y el Poder Judicial desconocieron la decisión del pueblo. Eso no se puede. Entonces ahí es donde el pueblo puede reasumir soberanía. Y es lo que hizo Morales. ¿Cómo? Haciendo unos poderes y reúne los poderes, logra que lleguen multitud de poderes, se hizo con el mayor sigilo y entonces en 1809 con esos poderes se reúnen en esa casa unos pocos personajes, se reúnen en la casa de doña Manuela Cañizares y esa reunión, con base en esos poderes, compone una Junta Suprema de Gobierno. Miren el nombre que le da, Junta Suprema de Gobierno. Y al otro día, 10 de agosto de 1809, observen, un año antes de la independencia aquí en la Nueva Granada, un año antes, se reúnen y aprueban el acta, hacen un acta, recogen lo que han establecido y luego le dicen a uno de los militares que está con ellos. Ese es otro tema importante, tema fundamental en una rebelión. Hay que contar con el poder militar. ¿Por qué? Porque si usted no cuenta con el poder militar, pues el poder constituido pues manda a los militares por usted. Como ellos obedecen a un poder, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Si uno mira lo que pasó en Venezuela, ¿cuál es el problema de la rebelión de Guaidó? Que es puro pueblo, pero no hay militares. Entonces, Maduro va por ellos en cualquier momento en una tanqueta y los apresa. Usted tiene que contar con los militares. Entonces, eso sí hace, Morales tiene muy claro eso. Y entonces, uno de los que está allí, en esa junta, que manda a 2 compañías de tropa de línea, va al cuartel con el acta y le lee a los soldados el acta. Y dice, mire, este es el nuevo gobierno. Y explica por qué. Y miren que queda
legitimado con cierto apoyo militar lo que está pasando en Quito. Inmediatamente, cuando ya saben que tienen el control del ejército, arrestan a los oidores. Recuerden que los oidores son como como la junta, como el consejo municipal del virrey en la presidencia de Quito. Arrestan a los oidores que ellos creen que no van a ser fieles a esta causa. Es otro tema importante, hay que tomar decisiones drásticas. Se arresta a los que saben que no pueden, que no tienen la seguridad que los van a apoyar porque podrían oponerse, y entonces amanece el 10 de agosto, ya 11 de agosto, amanece Quito libre, amanece Quito independiente, y toda es obra de ese antioqueño, Juan de Dios Morales Estrada. Esa es la parte que a mí me parece fascinante. Entonces se instala la Junta Suprema de Quito, le está dando ejemplo al virreinato de la Nueva Granada, y manda, aquí empiezan los problemas, manda representantes a las provincias de Guayaquil. Recuerden que en Ecuador hay básicamente dos grandes provincias, Quito y Guayaquil, que son dos regiones muy distintas, porque una cosa es la sierra, donde está Quito, y otra cosa es Guayaquil, que es el puerto. Está sobre el mar y sobre el río Guayas. Y también manda representantes al norte. ¿Qué hay en el norte? Popayán, que es muy importante. Es que Popayán es, después de Quito, es la ciudad más importante y es el puente que une el Perú con Santa Fe. Popayán, por eso Antioquia tiene esos nexos tan interesantes con Popayán que se han olvidado y no se pueden jamás olvidar. Entonces, esa acta manda representantes inclusive a Panamá. Observen la visión geopolítica. Dice, ojo con Panamá, que es muy importante. O sea, tienen una claridad total sobre el tema de Occidente. Popayán, Panamá, y en la mitad está Antioquia. Pero es que es Juan de Dios Morales el que está ahí, cavilando todo este tipo de asuntos. No, Juan de Dios Morales es nombrado ministro de Relaciones Exteriores y de Guerra, que es la secretaría más importante, porque es el que comanda el ejército y el que necesita que los otros países le reconozcan por derecho internacional la autonomía. Entonces, ese es otro tema fundamental, y ese es Juan de Dios Morales. Luego en el acta de independencia se decreta como cardinal el establecer un cuerpo de tropas, lo denominan falange, recordando las falanges griegas, las falanges macedónicas que hicieron famosos a los hoplitas griegos por allá en el siglo III y el siglo IV, cuando Alejandro se convierte en el gran conquistador o dominador de la Grecia antigua. Crean la falange y se organizan 3 batallones siguiendo más o menos el lineamiento español, y se monta la primera compañía de granaderos, que es como la caballería. Y observen el juramento, cómo se pide juramento a todos estos organismos que van haciendo. Obediencia y fidelidad a Fernando VII, ya no a Carlos IV. A Fernando VII, no a Carlos IV. Obediencia y fidelidad a Fernando VII, que está preso, como su rey y señor natural. Obediencia a los principios de la Junta Central. ¿Cuál Junta Central? La que está en Cádiz. Y no reconocer jamás la dominación de Bonaparte, ni la de rey alguno intruso. Y entonces eso se aprueba por un cabildo abierto, que ese es otro tema importante. No solamente la Junta tiene los poderes, sino que ya todo organizado y establecido se convoca a un cabildo abierto. Y eso es importante porque hoy en la Constitución nuestra se habla como un mecanismo de participación ciudadana, el cabildo abierto, como para ratificar todo lo que está haciendo la Junta Suprema. Se convoca a un cabildo abierto
agosto 16 de 1809, se presta el juramento en la catedral. O sea, observen que ya aquí hay obispos, primados, que están de acuerdo con el status quo. Se le da pompa, se le da solemnidad. A estas cosas hay que ponerle eso. Hay que darle esas apariencias para que el pueblo esté tranquilo, que está siguiendo lo que es. Y le advierten al pueblo, miren la inteligencia, que estaba determinado por los españoles y sus jefes el degüello general de toda la nobleza de Quito, que se les quería entregar a Bonaparte, porque ellos no hacían preparativos de defensa, y que entonces desaparecería la religión de sus padres. Ahí le están advirtiendo al pueblo las razones por las cuales tienen que apoyar esta rebelión. ¿En qué termina todo esto? Porque hay que ir redondeando. Pues que el Perú, que era muy realista, no estuvo de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y entonces envía ejércitos. El virrey Amar en Santa Fe, al que le llegan estas noticias, más las noticias de España, consulta a una junta asustado. Y entonces ahí en esa junta, en 1809, aparece Camilo Torres. No aparece Nariño porque Nariño ya está preso. Habíamos hablado de que Nariño estaba preso. Sea estaba preso, pero Camilo Torres sí. Y se ve su elocuencia, su influencia, pero hay dos partidos. Unos que creen en todo este tema de la independencia por la invasión napoleónica, liderados por Camilo Torres, y otros que ven en esto una asonada. Entonces, el virrey Amar no sabe qué hacer, termina las reuniones, deja eso así, y él ya motu propio lo que hace es enviar o dar órdenes a Popayán, donde está el gobernador Tacón, Miguel Tacón, dice, ataque a Quito, que mire lo que está pasando en Quito. Y hay otros militares en Guayaquil, Aymerich, Melchor Aymerich, y otro señor en Cuenca, que tampoco están de acuerdo, y entonces viene el ataque a Quito. Ataque desde el Perú, desde Lima, ataque desde Guayaquil y ataque desde Popayán. Lo único, entonces ahí cogen, apresan la junta, meten a Juan de Dios Morales a la cárcel, él hace su defensa, dice me están violentando el debido proceso, no le prestan el expediente como buen abogado que es, y un día, en agosto de 1810, el ejército, los soldados españoles, entran a la fuerza a la cárcel y asesinan a todos estos grandes militares, próceres y héroes de la independencia. De manera que el gran Juan de Dios Morales Estrada, rionegrero de nacimiento, antioqueño, termina asesinado por los soldados españoles en la cárcel de Quito. Y siempre mantuvo, y lo reconoce la historia del Ecuador. Es muy reconocido en la historia del Ecuador y desconocido en nuestra historia. Se reconoce por todas partes su temple, su formación, su entereza, su profundidad, su estructura. Quienes quieran conocer más de esto, los invito a revisar el gran historiador, a quien citan todos los historiadores. El gran historiador de la revolución en Colombia se llama don José Manuel Restrepo, que tiene 7 tomos de historia de la revolución. Entonces, los invito a que profundicen allí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos otro día con otro personaje de la historia de Antioquia. Que tengan buen día.